Top 10, 5 cosas que no sabías de los testigos de Jehová. O de ley si las sabes, no lo sé, la verdad me lo acabo de inventar. Pero 13, si dices top 10 tienen que ser 10 cosas. Pues es mi video y yo hago con mi video lo que se me dé la gana. Batracio infeliz. Número 1. Puedes participar en muchas de las actividades de los testigos de Jehová sin serlo, como por ejemplo presentar algunos discursos o demostraciones estudiantiles, comentar en sus reuniones e incluso participar en la faceta de la predicación. También puedes dirigir estudios bíblicos y, como dejarlo por fuera, puedes y debes hacer el aseo en el salón del reino. ¡Puta, qué ofertón! Pero no te dejes confundir con esta guachafita indigesta. ¿Por qué? Pues por lo que dice el siguiente punto. Número 2. Si no estás bautizado como testigo de Jehová, lo más probable es que no sobrevivas al Armagedón. Así que si creíste que estudiar la Biblia, asistir a las reuniones, participar en ella y lavar los inodoros del salón del reino iban a abrirte las puertas del paraíso, estás muy equivocado. No lo sé, tenía que intentarlo. Porque mientras tú no te hayas sumergido en las aguas bautismales de la organización, seguirás siendo un lastre para Jehová. Lo que significa que cuando llegue el apocalíptico ángel de la destrucción, muy seguramente le pondrá fin a tu putrefacta existencia porque no eres considerado un testigo de Jehová y por lo tanto no eres aún su amigo. No es cierto. No, que sí. ¿Que no? Que sí. Y no lo niegues. Que no y son solo calumnias. Pues resulta que la atalaya de estudio de marzo del 2018 dice que sí lo es. Más exactamente en el artículo el bautismo es un requisito para los cristianos. En el párrafo 2 se lee de la siguiente manera. Pero no es suficiente con que el estudiante obedezca las elevadas normas morales de Dios. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? También debe asistir a las reuniones, así como predicar y enseñar con regularidad. Y no dejan de ser perturbadoras estas palabras considerando que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículos 23 y 24, el mismísimo Jesús dijo lo siguiente. Si alguien me ama, observará mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. El que no me ama, no observa mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino que pertenece al Padre que me ha enviado. Pero Jesús, ¿cómo hablaste bonito? Gracias. Bueno, ya no me saboté en el video. Estas palabras de Jesús contradicen directamente la afirmación de la revista que dice que no es suficiente con que el estudiante obedezca las elevadas normas morales de Dios. Al mismo tiempo que no existe ningún texto que indique que para poder bautizarse se deba asistir a las reuniones, predicar y enseñar con regularidad. Número 3. En las congregaciones de los testigos de Jehová es frecuente que las personas que han cometido lo que ellos conocen como un pecado grave sean sometidas a juicio. Este procedimiento es conocido como comité judicial. Cuando los ancianos de congregación han tenido conocimiento de que usted ha cometido un pecado grave, es citado al salón del reino, donde será sometido a un interrogatorio para determinar su grado de culpabilidad y o arrepentimiento. Charlie, me pusieron en el banquillo de los acusados. Fue como un juicio. Y no había galletas. Para hacernos una idea, imaginemos que usted ha cometido fornicación. Allí los ancianos, muy entregados a su vocación, eso sí, y todo en aras de la verdad y la justicia, buscarán detalles íntimos de sus fornicarios encuentros. Usted tendrá que responder con quién, cuántas veces y con qué frecuencia. Si su encuentro fue con una femina, tendrá que explicar, entre otras cosas, si tocó sus pechos, si fue por encima o debajo de la ropa y por cuánto tiempo. Porque todos sabemos que no es lo mismo un toque ligero y rápido llevados por el momento de la pasión que un masaje frenético como si no hubiese un mañana. Y las mismas preguntas se aplicarán para su zona íntima. Ahora, si tú eres una femina, podrás imaginar lo intenso que debe ser responder estas preguntas entre 3 varones. Pero puedes sentirte tranquila porque estos hombres altamente espirituales se bañan todos los días en Espíritu Santo. Así las cosas, sus instintos varoniles desaparecerán por completo y les será imposible imaginarte desnuda teniendo sexo durante el comité judicial. Pero ¿qué pasa si te niegas a responder a las preguntas de tan espiritual interrogatorio? Pues que llegarán a la más que lógica conclusión de que tienes una mala actitud y por lo tanto no te has arrepentido. Tiene que mostrar remordimiento. ¿Así funciona el sistema? ¿Liberamos a los mejores actores? Porque todos sabemos que una mujer genuinamente arrepentida lo primero que hace es buscar a 3 hombres, sentarse ante ellos y explicarle con lujo de detalles cómo le estrujaron las glándulas mamarias. Así que si la maldad de tu corazón es tan grande que no eres capaz de compartir tus aventuras sexuales con estos 3 buenos hombres porque eso es egoísmo puro, entonces pasamos a la expulsión. Número 4.
Para los testigos de Jehová, la expulsión es un método amoroso que pretende mantener limpia la organización de malas influencias, como esos malditos apóstatas que merecen morir. Cuando una persona es expulsada, todo testigo de Jehová tiene rotundamente prohibido comunicarse o tener algún tipo de trato con él, ya sea familiar, comercial, laboral o de cualquier otra índole. Y puesto que un testigo de Jehová no puede cultivar amistades entre los incrédulos, solamente entre testigos de Jehová, el expulsado atravesará una etapa de muerte social, ya que incluso parientes que no vivan bajo su mismo techo tampoco podrán hablarles. Y esto incluye en muchos casos a sus padres y hasta a sus hijos. Y hasta para mí eso es cruel. En la Biblia, la mayoría de las veces que aparece la palabra expulsión se refiere a lo habitual, es decir, sacar a alguien de un lugar, como cuando los israelitas expulsaron a los cananeos de sus tierras o cuando Jesús expulsó a los vendedores del templo. Pero como dato curioso, deberías saber que en la Biblia solamente aparecen dos textos, escúchenme bien, dos textos que hablan de la expulsión como disciplina religiosa, que utilizan la palabra explícitamente hablada expulsión. Estos dos textos dejan claro que la expulsión era un método de amenaza e intimidación utilizada por un grupete de gente muy particular, muy tierno y queridos ellos. Y antes de leerles los dos textos, voy a ponerlos en contexto, contándoles qué fue lo que pasó y en qué circunstancias. Pues resulta que Jesús iba caminando lo más de tranquilo por las calles de Jerusalén, cuando de repente vio un ciego de nacimiento y pensó: ya fue, lo voy a curar. Ni corto ni perezoso escupió en la tierra e hizo una amalgama de barro con babas, y sin previo aviso se los zampó en los ojos al ciego. Y ojo que esto no te lo va a contar ningún libro de historia, ni ningún libro perspicacia, ni ningún estudio de la atalaya, ni que nada, porque todos sabemos que la Biblia no cuenta cada uno de los pormenores y detalles de una situación. ¿O en serio usted cree que si usted estuviera ciego sentado a la orilla del camino esperando que alguien le ayudara, llegara un tipo totalmente desconocido y le echara barro en los ojos con olor a babas, usted iba a pensar inmediatamente: oh, este hombre quiere curarme de la ceguera? Voy a obedecer de buena gana todas sus palabras. Sí, eso es lo que haré. Pues bájese de esa nube, porque es obvio que el escritor bíblico omitió las puteadas que el ciego le pegó a Jesús. Una vez el ciego, con los ojos cargados de tierra y baba y con un ardor de la puta madre, seguramente se preguntó, y con toda razón: ¿pero qué clase de hijo de su madre es capaz de hacerle esto a un ciego? De repente el ciego escucha una voz calmada pero firme decirle: Ve a lavarte en el estanque de Siloán. Pero Jesús, si tenía los ojos llenos de tierra, ¿qué más podía hacer? Bueno, sí, lo sé, pero es que no se me ocurrió qué más decirle. Y como es de esperar, el ciego no veía la hora de lavar sus ojos. ¿Sí la vieron? No veía la hora porque era ciego. Él no veía la hora de... ¿Sí me entienden? ¿Sí? Yo creí que mis chistes eran malos. No me bloqueen, no tengo amigos. Y efectivamente el ciego lo hizo, seguramente arriándole todas las madres que pudo. ¡Sin malas palabras! ¡Chinga tu madre! Y después de haber extraído hasta la última partícula de arena de sus ojos, para sorpresa de él, podía ver. Cuando los líderes religiosos se enteraron de que el que era ciego y había nacido ciego ya no era ciego, se pusieron furiosos. Y como no, si lo habían curado en sábado. ¿Qué te pasa, Jesús? ¿Pero qué te pasa? Entonces cogieron al ciego y le preguntaron: ¿quién fue? Y él dijo: no sé. Y luego llamaron a los padres del ciego y le preguntaron: ¿pero quién fue? Y ellos dijeron: no sé. Y es aquí donde aparece la primera referencia a la expulsión tal y como la practican los testigos de Jehová. En el Evangelio según Juan, capítulo 9, versículo 22, se lee de la siguiente forma: sus padres dijeron estas cosas porque temían a los judíos, porque los judíos ya habían quedado de acuerdo en que si alguno lo confesaba como Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Ya más adelante en Juan 12:42 quedaría claro que el miedo a ser expulsado no era exclusivo de la gente pobre, sino que incluso lo padecían las personas de las altas esferas, los de alcurnia. Tengo miedo. Con todo, hasta de los gobernantes muchos realmente pusieron fe en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Miedo en este momento. Así las cosas, los únicos dos textos en la Biblia que hablan explícitamente de la expulsión como disciplina religiosa eran aplicadas por personas que odiaban a Jesús, personas inicuas. Con esto como base y teniendo presente que los testigos de Jehová no celebran cumpleaños porque hay solamente dos textos en la Biblia que hablan específicamente de los cumpleaños como algo celebrado por personas que no adoraban a Jehová, deberíamos tener muy en cuenta que este mismo ejemplo aplica para la expulsión. También es curioso que los fariseos utilizaran la expulsión como amenaza para librarse de cualquier posibilidad de que las personas se pusieran en contra de sus enseñanzas. Y es así como los fariseos se deshacían de lo que ellos llamaban los apóstatas. Número 5. La apostasía es el peor pecado que puede cometer un testigo de Jehová. Para hacernos una idea, un testigo de Jehová puede ser expulsado no precisamente por la gravedad de su pecado, sino más bien por su actitud. Para poner un ejemplo, imaginemos que usted ha sido descubierto teniendo conversaciones eróticas por chat.
¿Cómo pude haber sido tan descuidado? El día del comité judicial usted insiste en que no le ve nada de malo y que no le parece tan grave. Entonces será expulsado, pues no ha manifestado el debido arrepentimiento. Luego se presenta una persona con lágrimas en los ojos confesando que ha abusado sexualmente de una menor de edad. ¿Qué tal si complicamos un poquito más esta situación? Ahora, en medio de su aparente desesperación, el hombre confiesa que antes de ser testigo de Jehová ya había abusado sexualmente de varios menores de edad, pero ahora solicita desesperadamente la ayuda de los ancianos para poder reconciliarse con Jehová. Y como diría mi amigo Vegeta en México, es un pedófilo del desafuero. It's horrible. Utterly horrible. And fascinating. ¿Y recuerdan al que tuvo conversaciones eróticas por chat y fue expulsado? Pues resulta que en este caso el pedófilo no va a hacerlo. Y no solamente no va a hacerlo, ni siquiera va a ser denunciado a las autoridades. Y aun si llegara a ser expulsado, los ancianos de todas maneras no reportarían el caso a las autoridades. Es más, al cabo de 1 año o 2 años podría ser readmitido y continuar siendo testigo de Jehová como si nada. ¡Maldición! Difícilmente podría haber algo más asqueroso y peor que esto. Sin embargo, para la organización hay algo mucho más repugnante: los apóstatas. Los apóstatas son personas que simplemente están en desacuerdo con una o varias de las enseñanzas del cuerpo gobernante y lo exteriorizan. Así de sencillo. Volvamos al ejemplo del pedófilo. Supongamos que usted no está de acuerdo con que un pedófilo esté en su congregación y no sea denunciado a las autoridades. Entonces usted empieza a exteriorizar su desacuerdo y le comienza a decir a los demás hermanos que no está de acuerdo con que un pedófilo esté en la congregación libremente, y lo hace con justa causa. Obviamente nadie quiere tener una de estas personas andando libremente en medio de nuestras familias. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Los ancianos primero lo llamarán para recordarle que esto es un arreglo de Jehová, que si Jehová ha perdonado al pecador, nosotros no tenemos por qué intervenir. Ya eso fue arreglado allá en el cielo. Su moral, su código, es un mal chiste. Sin embargo, usted insiste en su inconformidad, y buscando más información en internet sobre el tema, descubre que en Australia los testigos de Jehová fueron condenados a pagar $35 millones para atender casos de abuso sexual, más exactamente 1001 casos, casos que evidentemente no fueron reportados a las autoridades. Como buen testigo de Jehová, usted no buscó información en páginas apóstatas, sino en periódicos del país. Y descubre estos periódicos el gran escándalo que se está formando, porque al parecer los testigos de Jehová están sacando la mayoría del dinero que tienen en las cuentas en Australia y transportándolas a otros países para evitar el pago de la multa. Usted, terriblemente contrariado y confundido, comparte esa información con algunos de sus hermanos en la fe, sus mejores amigos. Finalmente terminará hablando con los ancianos sobre el asunto y ellos le dirán que estos son mentiras de los apóstatas. Usted les aclara que no puede ser porque buscó la información en los periódicos más prominentes del país australiano, donde evidentemente los apóstatas no tienen ninguna influencia. Sin embargo, dirán que son ataques del mismísimo Satanás al pueblo de Dios. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. Víctima. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. 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 Llegado a este punto, usted no podrá echar hacia atrás. Ya sabe algo que no puede desaberse ni desaprenderse. Por lo tanto, ellos tomarán la siguiente decisión. Harán un comité judicial donde usted saldrá con toda seguridad expulsado. Y así es como usted se convierte en apóstata, mientras el pedófilo sigue siendo un fiel siervo de Jehová. Y te sientes culpable, es como, me estás quitando las ganas, ya no puedo. No puedo. En algún momento haré un video más detallado acerca de la apostasía y todas las directrices que existen acerca del tema. Mientras tanto, los testigos de Jehová que siguen observando este tipo de videos pueden seguir deseándonos la muerte y maldiciéndonos. Personalmente no me molesta porque yo también lo hice durante muchísimo tiempo y los comprendo perfectamente. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Y si te gustó este video, dale like, compártelo, suscríbete y todas esas pendejadas. Y recuerden, mi nombre es 13 y soy testigo de Jehová. Y de los propios, no de los nuevos que no saben un cieso. Y nada más, familia. Un besazo y hasta pronto.